Bueno, como veis, interesantísimo, ¿no? O sea, yo creo que poder tener a todas las voces de las personas que están involucradas en este proceso enriquece el diálogo y enriquece la conversación, y yo creo que tenemos que seguir hablando. En todo caso, a mí, dentro del track de turismo, precisamente porque llevo ya más de un año profundizando en lo que representa el turismo colaborativo, el alojamiento y sobre todo el turismo en general y la movilidad representan ya sectores maduros dentro de la economía colaborativa. Increíble, ¿no? Hay otros sectores o subsectores que están empezando a coger más relevancia. Entre ellos, el subsector de las experiencias, que es el subsector que tiene un más alto potencial de crecimiento dentro del espectro del turismo. Entonces, para hablar efectivamente de cuáles son las oportunidades dentro del mundo de las experiencias, he invitado a participar conmigo en la mesa a Rubén Martínez, a Ángel Mesado, que ya os lo he presentado antes, a Jaume Suñol, que es el Country Manager de Drivey en España, Movilidad, y a Andrea Ruani, que es el Country Manager de España y Portugal para BizIt. ¿Vale? Ellos, si alguien no sabe qué son estas plataformas, que levante la mano, pero si no, pues vamos a empezar en el diálogo y así entendemos un poquito más de qué va esto de las experiencias. Gracias por estar aquí, a todos, a los cuatro. Y bueno, para mí la primera pregunta sería, en realidad, ¿por qué la gente está empezando a ofrecer experiencias como una manera también de obtener una forma de ingreso? A veces es a partir de una retribución económica y a veces no, ¿vale? Pero me interesa como ¿por qué? ¿Por qué la gente está empezando a ofrecer servicios de experiencia dentro de las ciudades? Andrea. Bueno, gracias primero. He visto unas caras, entonces BizIt ofrece experiencias gastronómicas, es decir, que somos el último paso del proceso de planificación turística. Cuando nosotros viajamos, reservamos un avión o un medio de transporte, reservamos el alojamiento y el último step son las actividades. Nosotros nos interesamos de esto. Y de hecho las nuestras son puras experiencias, es decir, que nosotros no ofrecemos un servicio básico, sino que el servicio es la experiencia misma. Y la tendencia, como has mencionado antes, es que cada vez el turismo es más experiencial, las personas buscan un contacto directo con la comunidad local, con la identidad, quieren entrar en contacto con esta identidad y como luego, como consecuencia también hay esto del cambio y transformación que se puede generar cuando dos culturas se cruzan. Entonces, ¿por qué los turistas buscan esto? Es primero porque están cansados de entrar dentro de un packaging y dentro de un producto que tiene una confección como si fuera una paquete de pasta, por decir un ejemplo, y lo que quieren es de verdad vivir lo más posible lo que es la ciudad y poder delinear los elementos y las características que la diferencian y que la hacen única comparada con la que son las otras metrópolis o los otros pueblos rurales que están por el mundo. Muy bien, gracias. Jaume, ¿qué nos puedes explicar? Yo, en nombre de Drivey, que es una plataforma de alquiler de coches entre particulares, que nació en 2010 en Francia y que lanzamos en España en verano pasado, lo que estamos viendo es que al final es un sinsentido que haya tantos millones de coches que pasan el 93% de su tiempo aparcados en la calle. Y algo que conseguimos pues hacer es que poniendo en contacto vecinos o mucha gente de alrededor podríamos compartir este coche alquilándolo sin conductor, básicamente con un contrato que se firma entre el propietario de coche y viajero o conductor, y además también ofreciendo un seguro con Allianz que nos permite que si hay algún problema pues que se puedan reparar esos problemas. Entonces, en este sentido, lo que hemos entendido durante todo este trayecto, esta aventura, es que al final, si la gente le ponemos esas herramientas para que de un modo un poco más humano o un poco más, no tan tradicional, sino mucho más innovador con lo que sería la economía colaborativa, muchos propietarios deciden anunciar su coche y de un modo
muy claro, pueden ahorrar los costes que supone tener un coche y mantenerlo pues, en el parking, pagando su seguro y sus gastos anuales. Pero esto a la vez ofrece otro beneficio, que es para los viajeros o conductores, y es que comparándolo con el alquiler tradicional, encuentran a 2 calles de su casa toda una red de coches que pueden encontrar fácilmente, y además en el momento en que alquilan este coche tienen un trato más flexible con una persona que les explica sin hacer ninguna cola cómo funciona el barrio también y cómo ir, o las aventuras que quieren vivir en este coche, las recomendaciones. Esto lo vemos muy positivo, y lo que estamos viendo también es cómo escalar para que algo que aún no se conoce en España pues sea de conocimiento público, la gente sepa que lo puede hacer y que tanto propietarios de coches como viajeros interesados lo puedan disfrutar. Muy bien, gracias, Jaume. ¿Y Ángel? Sí, yo creo que la nueva predilección por las experiencias, que creo que va muy de la mano del crecimiento de la economía colaborativa, se puede explicar muy directamente a partir del propio cambio tecnológico, o sea, la reducción de los costes de transacción, de la simetría de la información, hace que hablaré por Airbnb, tanto el viajero como el anfitrión toman una nueva conciencia. Saben que hay una nueva oferta, mucho más ligada a territorio, mucho más ligada a una experiencia personal, que le está ofreciendo algo diferente del modelo de alojamiento clásico. No voy a decir que este modelo diferente esté sustituyendo al clásico, porque los números de manera consistente muestran que, debido al crecimiento del viaje a nivel global, tanto el clásico como el innovador están creciendo casi al mismo ritmo, o al menos están en números de récord todos. Lo que sí creo muy natural es que precisamente este contacto directo entre iguales genere automáticamente, tanto en el uno como en el otro, más imaginación, más interés por generar nuevas experiencias, y experiencias mucho más ligadas a la relación personal y a la relación local. Gracias, Ángel. Y Rubén, a mí me interesa desde el punto de vista, ya que eres como investigador societario, desde el punto de vista de esos cambios en la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la gente que está buscando esas experiencias que le conecten con lo real, con lo local, perdón? No tengo ni idea, pero eso quiere decir, si pienso en alguien que intentó analizar el gusto, ¿no?, en los 70 en Europa, como Bourdieu, se pasó 10 años para entender cómo se construye el gusto en esa sociedad. Por lo tanto, imagínate algo que está pasando contemporáneamente para saber cómo se construye ese nuevo gusto, no lo sé. Lo que sí añadido a lo que decía la Jaume, tiene que ver con un cambio en el modelo no solo tecnológico, no ese cambio de paradigma, sino también en el modelo urbano, ¿no? Insisto, yo prefiero pensar siempre en términos muy concretos más que universales. Creo que no hay tendencias universales respecto al consumo o la producción, y pienso en Barcelona. Barcelona es una ciudad de base industrial que se desindustrializa, ¿no?, se terciariza, sector servicios, turístico, etc. Y eso produce cambios sobre las formas de relación social, de producción, de consumo de la ciudad. Eso tiene que ver con un elemento tecnológico también, que no solo es, digamos, individual, particular, sino que es metropolitano, ¿no?, y con una relación también con esas infraestructuras metropolitanas, si se invierte en ellas, por dónde pasa fibra óptica, por dónde no. Es decir, hay una manera de producir esa ciudad a través de los cambios políticos, económicos y evidentemente tecnológicos. Y en las ciudades como Barcelona, que se han terciarizado y que efectivamente la experiencia es súper importante, porque tú tienes que generar atractivos para que se consuma esa ciudad y para que eso haga circular, ¿no?, de manera, en fin, una circulación monetaria para que puedan vivir las gentes que producen y consumen allí. Pero las ciudades que se basan en ese tipo de modelo viven en una paradoja constante, ¿no? Hay una paradoja muy fuerte en las ciudades que buscan producir una experiencia que atraiga flujos de población, digamos, a nivel internacional. Y la paradoja no es otra, que es que a la vez que tienes que adaptarte a un mercado, tú tienes que competir en un mercado con otras ciudades. Dicho más fácil, tienes que tener iconos de la arquitectura contemporánea, tienes que tener narrativas de una zona costera, tienes que tener, ¿no?, todo un seguido, ¿no?, tienes que tener, digamos, un museo. Eso hace que te adaptes a un mercado, pero te hace perder singularidad. Es una contradicción de las ciudades que viven de producir experiencias. Barcelona ha vivido eso continuamente, es decir, la contradicción de adaptarse a un mercado global, de ciudades que viven de los signos de distinción territorial, que viven de atraer al personal, pero que a la vez eso puede hacerle perder su singularidad, ¿no? Esta idea de que se erosionan los relatos de ciudad y que acaba siendo una ciudad homogénea en términos narrativos y tal.
Y aquí es donde entra lo que yo creo que es digamos, un análisis un poco más de modelo urbano, lo que tiene que ver con este tipo de economías, ¿no? Que es que eso hace que se produzca valor diferencial continuo, ¿no? Y a la vez que se pierda la experiencia de una ciudad que es banal porque se parece al resto, ¿no? Y ahí es donde se produce ese nicho de mercado, que es donde entraría este tipo de experiencias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo creo que, bueno, es uno de los caminos que seguramente a los que se está dirigiendo. Hemos hablado, bueno, ellos ya han hablado de la demanda, ¿no? O sea, yo creo que realmente hablamos como mucho de la oferta o nos queremos como centrar en este nuevo ciudadano productor de valor al que nosotros llamamos, pero realmente es que la realidad es que hay una demanda real, por eso hay una oferta real, ¿no? de todo este tipo de servicios, productos y demás. Claro, a mí me lo ligo tanto realmente a la parte de que ese nuevo ciudadano productor de valor empoderado y súper conectado, porque ya no es de otra manera, a través de la tecnología, por supuesto, va a ser imposible como frenarlo, ¿no? Para todas esas interacciones, todos esos intercambios, alquileres y relaciones nuevas, ¿no? Con la compra y venta de productos y de servicios y de oferta y de trueque y de lo que sea, ¿no? Conocimiento, habilidades, demás. Entonces, para mí la pregunta sería si tenemos a todos esos nuevos ciudadanos productores de valor ofreciendo esos servicios dentro de las ciudades, ¿cuáles son las externalidades a las que nos podemos, las que podemos encontrar, como nos está pasando con el home sharing o con el alquiler de apartamentos turísticos, ¿no? Que para mí hay que separarlo separarlo muy bien. Ya lo he apuntado alguna, Rubén, pero me gustaría que todos pudiéramos hablar sobre el tema. Ángel, tú primero, venga. Venga, adelante. Claro que sí. Lo pondría en conexión con la exposición que he hecho anteriormente. Para entender las externalidades hay que entender la conversación entera. O sea, las externalidades es una parte de la conversación. Y focalizar en el debate en externalidades está muy bien, a veces por motivos de urgencia, pero lo que no puede ser es que este debate anule el resto. Entonces, cuando hablamos del modelo, por ejemplo, hay que entrar a valorar hechos como que en fin, el 70% de anuncios de Airbnb en Barcelona son particulares, que solo el 10% de los listings ganan más dinero de lo que ganarían en el alquiler de largo plazo. O sea, que los ingresos medios anuales son de 5.000 euros. O sea, que claramente el usuario principal son particulares y el uso es mucho menos intenso de lo que muchas veces se da a entender. Por dar un ejemplo. Entonces, la importancia para el buen desarrollo de la economía colaborativa y de hecho para el buen desarrollo de la ciudad en términos de políticas públicas, de tener un debate en que todas las voces y todos los ángulos se consideren al mismo nivel, es crucial. O sea, racionalidad normativa, o sea, normativa eficiente, buena definición de perfiles de usuarios. Hay diferentes perfiles de anfitriones de Airbnb en Barcelona, muy diferentes, con implicaciones muy diferentes. Rubén comentaba antes también, áreas geográficas. Esto conlleva un trabajo de contextualización, de diálogo, de negociación muy amplio. Y desde luego, a ver, lo dejo aquí, no entro más en detalles concretos, pero desde luego es muy importante establecer estos marcos de negociación. Y por parte nuestra lo hacemos en todas las ciudades del mundo. A veces los titulares de prensa nos sale un Nueva York esta semana, nos sale un Berlín hace un mes, pero tenemos hasta 200 acuerdos con diferentes ciudades y gobiernos del mundo, 200. Lo digo porque esto a veces no genera tantos titulares. Y este trabajo en un ámbito de innovación es muy claro que solo genera progreso y soluciones positivas. Y en todos los ámbitos, en ámbitos de regulación, de políticas públicas, de usuarios, de conciencia de usuarios y de herramientas dentro de la plataforma. Cualquier persona que sea usuario de Airbnb puede ver cómo las herramientas que tiene a disposición en los últimos 4 años han ido evolucionando muchísimo en complejidad. Esto es por su bien como usuario, pero también se ha pensado para generar una comunidad que conecte bien con las ciudades. Y ese es el interés de todos. Muy bien. Voy con Andrea, que lo veo aquí. No, primero, bueno, nosotros somos una startup pequeña y puedo confirmar que Airbnb realmente es un modelo para muchas plataformas.
en términos de tecnología, porque en los últimos años han desarrollado de verdad herramientas que son muy útiles y enfocadas a quien ofrece el servicio y a quien recibe el servicio, como por ejemplo, para dar uno, es el sistema de reviews más actualizado y correcto que hay, creo, en este momento en la web, en el sentido que te permite conectar tanto de forma pública cuanto de forma privada con la persona que ha ofrecido el servicio y de evaluarla de la manera mucho mejor que, por ejemplo, los players tradicionales como TripAdvisor, que tienen muchos fallos en esto. Volviendo a las externalidades, realmente creo que además de todo este tema que ahora mismo a nosotros no nos interesa porque somos aún pequeños, y entonces el primer problema que le veo es que no se empieza un debate ya sobre potenciales cosas y que no sea solamente una cuestión pública una vez que se haya llegado a un nivel de volumen muy alto, entonces obviamente allí es importante y a lo mejor ya es tarde. Creo que también hay una externalidad, si queremos hablar de negatividades, psicológica, que es la de la invasividad de la tecnología, en este caso, que antes también se hablaba en un debate en otra conferencia, desde la vida y el trabajo que se mezclan. Y yo soy usuario de todas estas plataformas y de muchas más, y soy siempre operativo, porque una de las KPIs, dos de las KPIs claves para poder ser un buen anfitrión o un buen persona que ofrece el servicio es el responsive rate, o sea, el porcentaje de respuestas que das, la velocidad en que lo das y las cantidades en que lo das. Entonces te transformas de alguna forma en una organización. Y el cambio aquí es este, que las personas se vuelven empresas, microempresas, la autoproducción, que también tiene su límite en este caso, o su consecuencia, podemos decir, que es el cambio de actitud en tu vida que requiere una organización. Entonces la espontaneidad desaparece, porque necesitas mantener tu calendario actualizado, tu oferta actualizada para poder ofrecer un buen servicio, que es lo correcto. Pero lo primero que tienen que hacer en esto las personas es preguntarse a ellos mismos si quieren de verdad utilizar estas plataformas, aprender cuáles son las consecuencias, y en esto yo creo que podemos hacer nosotros también un trabajo mejor de información hacia Lust, seguramente, para entender también cuáles son las consecuencias. Pero en general es justo esto, o sea, aprender que cambias tu estilo de vida también en función de esto, porque obviamente es un ingreso, es un servicio, es una cosa que haces y tiene sus pros y sus contras, sobre todo porque trabajas con personas y tiene más pros que contras desde mi punto de vista, porque estás interactuando directamente con las personas y en nuestro caso no ofrecemos un producto, sino que el mismo producto son las personas que ofrecen sí de comer, pero pasas todo el tiempo con el invitado y lo único que haces es enriquecerte de la pluralidad de este mundo y de la multiculturalidad, perdón, y sobre todo en una ciudad grande como Barcelona, en estas grandes metrópolis donde se conecta la globalización positiva que todo el mundo queremos. Gracias, Andrea. Jaume. Yo querría añadir que una tendencia que viene de Europa, y es algo que también aquí en España está costando un poco, es el hecho de definir dónde están los límites entre una persona privada que actúa como productor, que tiene que, por ejemplo, ahorrar unos costes en algún tipo de servicio, ofreciendo un servicio para un ahorro de costes. Luego, un ciudadano que también del mismo modo genera unos beneficios y que a lo mejor realizando este servicio pues ya tiene beneficios. Y luego cuando pasa a profesionalizarse de un modo ya con una serie de requisitos extras. Entonces habría como varios niveles, es como un cambio gradual. Una persona que en Drivey, por ejemplo, tenga su coche, es bastante difícil que pueda hacer un negocio, pero aquí en España concretamente ya se considera que desde el primer céntimo es algo que debe tributar con el IVA, el IRPF y demás. Pero en otros países, por ejemplo, están definiendo una serie de márgenes para que cuando alguien tiene un coche y lo alquila, este dinero hasta que cubre los gastos anuales de tener coche se podría no tributar. Y por ejemplo en Bélgica han definido 60 días al año que se puede destinar el coche a esta actividad sin ningún tipo de tributación. O en Francia se está definiendo también un margen que ahora están negociando, llevan 5 años. Claro, aquí en España aún va bastante lento y claro, nos tenemos que adaptar a las realidades de cada mercado. Pero al final lo que buscamos en estas plataformas, ya sea para un particular o ya sea para una empresa que tiene unos coches y no los utilizan durante su fin de semana, es ofrecer estas herramientas, empoderar al ciudadano, empoderar a las empresas incluso también,
para que puedan realizar estas nuevas transacciones de un modo más colaborativo y ayudando en todo momento pues, tanto a viajeros como a propietarios a que lo puedan hacer bien. Es difícil y la base, yo creo que donde saltan tantas chispas es en cómo se define, cómo se regula, y muchas veces las plataformas vamos muy por delante de la regulación. Y claro, algo que es de sentido común, que la gente se pueda prestar coches, que la gente pueda prestar una habitación o que les puedas hacer la cena a un viajero que te vienen a ver, esto al final pues tendrá que ir adaptándose, y hasta que lleguemos a este nivel en el que las administraciones lo entiendan, puede pasar tiempo y pueden tener esas fricciones muchísimas veces en algunas plataformas, incluso con otro tipo de servicios que hemos oído estas últimas semanas que han saltado en prensa con multas y tal. Yo lo que también querría es un mensaje optimista, intentar también empoderar al ciudadano de estas herramientas. No deja de ser una responsabilidad para las plataformas, pero también para la administración, de dotar de una mayor seguridad jurídica, una mayor definición de estos nuevos temas, porque si no, esto va tan rápido que va a pasar conflictos y van a saltar chispas. Sí, de hecho no sé si, creo que lo explicó Albert el primer día, Albert Cañigueral, pero no sé si habéis visto esta hélice, ¿no?, que representa cómo hemos de alguna manera determinado cómo tenía que ser el programa, y había como una hélice que efectivamente había como varios key drivers que hacían que cuando una vez empieza a coger velocidad y la tecnología lo permite, esa velocidad va tomando mucha inercia y llega un momento en que es tan rápido que efectivamente la regulación no acompaña, o los cambios en la sociedad, o la gente que se tiene que adaptar, o se convierte en algo muy minoritario o demás. Me gustaría hacer la última pregunta. Sí. Es que no, yo te voy a hacer una pregunta. Vale. Okay, no, interviene. No, tú moderas, tú ordenas. Vale, el plan es tuyo. Vale, entonces, bueno, a lo mejor tiene que ver, o sea, que vale, déjame, y si no, luego respondes lo que tú quieras, ¿vale? No, para mí la pregunta en realidad era que, pues, ¿qué papel tenía que tener la administración en todo esto? Ya. O sea, yo de verdad que estoy súper orgullosa de ser de Barcelona, sí, porque en el mundo, o sea, Barcelona se lo está tomando muy en serio. Quizás un poco reaccionarios, no reactivos así como muy tal, pero se lo están tomando en serio, y a mí eso me gusta. Sí. Porque lo quieren intentar entender. Entonces, ¿cuál es el papel de la administración? ¿O cuál debería ser el papel de la administración pública? Vale, yo un detalle previo sobre esto, ¿no? Por lo que comentaba Jaume tanto en su intervención como ahora. Yo no creo que la administración pública en Barcelona esté haciendo bien. Ojo. No estoy diciendo que la administración pública en Barcelona está haciendo bien. Y ahí estaríamos probablemente de acuerdo. Yo creo que hay una planificación pública para un modelo anterior, ¿no?, que tiene que ver con las viviendas de uso turístico, tiene que ver con los planes de usos urbanos, ¿no?, de distritos, etcétera, que por cierto, y esto no tiene que ver con el gobierno actual, hubo un plan de usos en Ciutat Bella que yo creo que ha equilibrado bastante lo que podría haber sido todavía una penetración más fuerte de los usos, digamos, comerciales del suelo en la ciudad, ¿no? Que el plan de usos de Ciutat Bella se puede revisar, tal, no sé qué, porque es que al final, si lo que estamos pensando es que tiene que haber una entidad colectiva que se expresa en lo público estatal que gobierne, pues ojo, que a mí el Estado no es que me flipe, o sea, más bien todo lo contrario. El tema es cómo producimos instituciones colectivas. Instituciones colectivas, ojo, y aquí voy a una cuestión que aparecía antes, que efectivamente tiene que ver con el sentido común y con los usos sociales, que muchas veces prefiguran cosas que el Estado no tiene capacidad de producir, pero usos sociales no de una clase media precaria, ¿no? Quiere decir que si uno quiere gobernar lo colectivo y lo público, no tiene que pensar en su segmento social y pensar que el sentido común pasa por los patrones de comportamiento y consumo de su segmento social. Pero claro, la clase media, una clase media, si queréis, de una renta media precaria, con un capital cultural alto gracias a la educación pública, etcétera. Bueno, quiere decir, una clase media que sería muy discutible que es eso, que ha perdido lo que eran sus trayectorias de culminación de un destino que le habían prometido, ¿no? O sea, hay una fractura de lo que era el sueño de la clase media, digamos, desde los 80, 90 hasta ahora. Esa clase media precaria va a ser, los usos sociales de esa clase media precaria va a ser la que produzca, prefigure políticas públicas o políticas de una institución colectiva, democrática, justa. Pues sí, entonces en ese caso me quedo con el Estado, ¿no?
Y yo vivo en esa contradicción, ¿no? De, bueno, no me gusta el Estado porque, en fin, ¿no? La historia del Estado es una puta mierda, pero por otro lado, yo no quiero que la prefiguración de una justicia social colectiva, etcétera, que yo sí que creo en eso, lo siento, he nacido así, no venga de una clase media precaria, cuyos usos sociales van a definir lo que es el sentido común. Sí, o sea, sí, no sí. puede ser, ¿no? En cualquier caso, Barcelona, e insisto, no es que tenga no sé, no es que Barcelona me parezca más exótica que el resto de las ciudades, pero es cierto que ha sido particularmente un laboratorio muy concreto para convertir lo que eran derechos de propiedad, de uso, explotación, etcétera, de la vivienda, en un activo financiero. Esto es así, quiero decir, es demostrable, o sea, no me lo estoy inventando. Y en el Estado español, en general, ha sido el mayor productor de deuda a través de crédito hipotecario sobre el suelo. Esto lo diferencia de otros contextos territoriales. Yo estoy seguro y espero que Airbnb llegue a un acuerdo en todas las ciudades del mundo. En serio, ¿eh? Luego ya veremos si es necesario que estéis en todo el mundo. Pero, o que seáis una economía, digamos, más o menos transnacional o globalizada, ¿no? Pero el tema es que es muy particular el tipo de gobierno del suelo, que es donde opera Airbnb, ¿no? Por ejemplo, y otras... No quiero parecer que tengo una especie de rollo persecutorio, sino... Al fin y al cabo, ¿no? Ser famoso es lo que tiene. Entonces, operar sobre el suelo tiene que tú vas a ir a un lugar que sea especializado en el suelo para producir un modelo productivo de gobierno, además de gobierno por deuda y de, en fin, de generación de beneficio, a veces individual, a veces colectivo. No es igual que Nueva York, no es igual que Berlín, no es igual que Boston. La regulación pública que tú tengas que operar sobre ahí, eso... que la vivienda se ha convertido en un activo financiero en Barcelona, que ha sido un laboratorio avanzado para producir usos vacacionales del suelo, que ha sido un laboratorio a la hora de recortar, lo que es un derecho, yo creo, social garantizado, porque tiene que ver con la subsistencia, como es la vivienda, etcétera, etcétera. Quien esté intentando hacer regulación pública o quien esté intentando diferir sus intereses, que pueden ser privados o colectivos, si no tiene eso en la cabeza, no va a producir un modelo de ciudad donde la economía colaborativa se pueda adaptar. Este es el punto, yo creo. Sí, sí, desde luego. Os pediría ahora un poco... Perdón, te has extendido un poquito. Lo siento, muy bien, te has extendido un poquito. Necesito que los demás vayan a ser un poquito más escuetos porque me gustaría dar paso a preguntas del público. Yo, casi por alusiones, me gustaría también hablar durante el mismo espacio de tiempo, Ya. porque nos tomaremos un café después. Sí, exacto. En todo caso, y además nuestra relación con Barcelona también tiene su enjundia, tiene su historia, ¿no? Resumiendo, intentando resumir al máximo, vemos que las dinámicas, como decía Rubén, con las que se encuentra la comunidad de usuarios de Airbnb cuando nace, ya estaban lanzadas, tanto desde el punto de vista inmobiliario como de modelo de destino turístico, como de modelo de industria turística. Y lo que echamos de menos del ayuntamiento, estoy de acuerdo contigo, Lucía, en esta proactividad del ayuntamiento y del sector turístico en general en Barcelona. O sea, hay muchas ganas de entender y hay muchas ganas de regular. Ganas de acomodar la innovación, esta me la guardo. Pero que ha habido mucha proactividad, sí. Y lo que se echa de menos es precisamente una reflexión sobre las clases medias. Podemos hablar de clases medias precarizadas, pero también podemos hablar de soluciones y de nuevas fuentes no solo de ingresos, sino de experiencias para las clases medias, y que las clases medias ganen protagonismo en la economía local, un protagonismo que estaba en manos de grandes corporaciones hasta hace literalmente 2 días. Y también deberíamos hablar del papel del regulador y de la administración en entender el ciudadano productor, en entender los particulares, porque lo que está pasando en Barcelona es que la conversación corporativa está negando la conversación del particular. Y este nivel de flexibilidad podemos entender que en el esquema específico de Barcelona haya costado de introducir, podemos entenderlo, pero desde luego es urgente. Y además creemos que introducir esta dimensión va a oxigenar la conversación y vamos a poder abrir el diálogo en una manera que nos va a ayudar a todos a encontrar soluciones. Gracias. Jaume. Bueno, yo para terminar también me gustaría comentar que al final el mensaje por parte de Drive y de lo que sería este turismo colaborativo, igual que también la revolución que hay en la movilidad, en el transporte, lo que todos buscamos y al final lo que intentamos generar con esta plataforma que tenemos nosotros, pero también con muchas otras, es que estos bienes que están infrautilizados, estos servicios que se pueden dar entre particulares y que son muy fáciles, pues que puedan pasar
dar estas herramientas. Nosotros se las ofrecemos a propietarios de coche que no lo utilizan mucho y también a ciudadanos o viajeros que necesitan moverse, ir un fin de semana. Entonces, con este tipo de iniciativas, que es lo que decíamos antes, de sentido común, que lo podamos hacer, y más en un entorno como la Unión Europea, que también intenta, la Comisión Europea, fomentar estas nuevas ideas de negocio y tecnología para que lo facilite, es que cada día sea más fácil para las personas este tipo de cosas y que haya una competencia con el modelo tradicional, con estos nuevos modelos, y que esté también bien regulado, o que esté bien definido dónde están los límites, para que quede claro. Aún nos queda un poco de camino por recorrer, pero es lo que decíamos, es imparable, o sea que estamos convencidos que funcionará. Gracias, Jaume. Andrea, ¿quieres dar 40 segundos para salir del concepto solamente que turismo es alojamiento? Turismo en realidad es mucho más, sobre todo lo de ser una identidad y no ser una identidad, que es la lucha que hay entre la parte pública y la parte privada, obviamente. Es que no queremos que Barcelona, nadie quiere que sea un parque de atracciones turísticas, esto está claro, pero la parte pública se tiene que enterar que ahora mismo, por lo que me interesa a mí, es el mercado de la Boquería, el mercado de Santa Catarina, ahora mismo están llenos de turistas que van a lo loco, si podemos definirlo así, sin ningún tipo de organización ni nada. Hay unas pequeñas reglas que tampoco estas funcionan muy bien, y por eso repito que es importante seguir regulamentando y evolucionando, porque no es solo alojamiento, de verdad el turismo es mucho más. Y bueno, la verdad que esa es mi única recomendación, es decir, las experiencias, porque de esto iba en teoría el panel, bueno, son la clave del turismo, serán el turismo. Yo creo que todos los players harán cada vez más experiencias y enfocarán más experiencias para poder tener una identidad. Y recomiendo a todos reflexionar sobre lo que es la imagen, que al final es lo que a la gente le interesa, que es el resultado de todas estas tendencias experienciales, llamámoslas así, que son fundamentales para que tanto el ciudadano como el turista, y también añado otro elemento para irme, que es el expat, que es gente como yo que vive en la ciudad y que puede aportar muchísimo valor a esta ciudad, se integren. Gracias, gracias, Andrea. Os tengo que decir... Hay hambre. Sí, hay hambre, efectivamente. Recordatorios varios, pero os tengo que decir que a las 3 empieza en el patio un taller que se llama Escenarios de Futuro, Barcelona o Territorios Colaborativos. Estamos en el 2020, ya somos un territorio colaborativo, y qué servicios y qué recursos se pueden compartir, intercambiar desde el punto de vista del turismo y de la movilidad. En ese taller vamos a exponer 2 escenarios de futuro sobre los que trabajar, y en ese taller vamos a hablar de las oportunidades y efectivamente de quién se queda fuera de todo esto, para poder de alguna manera tener una serie de conclusiones. Este taller está patrocinado por la Dirección de Servicios de Turismo de la Diputación de Barcelona, para poder tener una serie de una propuesta, unas conclusiones que nos ayuden en todo esto. En todo caso, si alguien tiene muchísimas ganas de hacer una pregunta, que levante la mano. Venga, tenemos una por ahí. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy Damaris, soy de Veïns y Anfitrions de Barcelona. Nosotros compartimos nuestros hogares a través de plataformas, como podría ser en el caso de Airbnb. Y más que una pregunta, tengo una reflexión para las plataformas y para el ayuntamiento. Realmente me preocupa mucho que estemos hablando en todo momento sobre clase media precarizada. Realmente la clase media precarizada es una clase media, es una clase baja. Dejemos de, por favor, empecemos a quitarnos estas etiquetas, porque al final tenemos que hablar de usuarios, no tenemos que hablar de clases. Los usuarios de todas estas plataformas pueden ser personas de todos los extractos de la sociedad. Sí que hay una razón evidente que en muchos casos se comparten los hogares para poder llegar a fin de mes, para poder llegar a pagar todas las facturas, y hay un componente económico potente detrás. Pero no es la única motivación para compartir los hogares. En el caso de los usuarios de nuestra asociación, hay componentes culturales, componentes ideológicos, componentes de intercambio, y realmente creer
en un modelo diferente y no solamente en la economía y en que se nos clasifique continuamente en las clases, clase media. Esto es clasista. Gracias, Damari, por apuntarlo. La verdad es que yo estuve en esa sesión que se hizo de las motivaciones de las personas host que ponían a disposición su vivienda y efectivamente había muchas más razones que no solamente una. Ahí en el fondo tenemos otra. Moltes gràcies per les intervencions. Mayo, si puede ser en castellano, por favor, que sí, estamos en streaming, sí. en LATAM, todo esto. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Yo sí que animaría a hablar de clase y también animaría a hablar de género. Y animaría a hablar de todos los elementos de desigualdad presentes en la sociedad y en qué medida esta nueva economía contribuye a reforzarlos o no, ¿no? Han habido casos pues, de discriminación racial en Airbnb o también en Uber, discriminación de género. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a resolver ese tipo de problemáticas y que son problemáticas que están en la sociedad, que se reproducen en esta economía y que se pueden incluso reforzar, ¿no? Pero mi pregunta venía a ser a Airbnb y, bueno, y a todas las plataformas. Los datos que habéis aportado, yo me los puedo creer, pero es que me los tengo que creer como un acto de fe. En el sentido de que no están a disposición públicas datos del volumen de actividad, distribución de qué tipo de propietario es o no. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder acceder a ciertos datos con scrapping, ¿no? Como tuvo que hacer San Francisco para poder tener un mínimo de conocimiento de cuál era el volumen de actividad en la ciudad. Entonces creo que verdaderamente sería importante que para la gobernabilidad de la ciudad y la sostenibilidad del modelo que se adoptara una política de datos abiertos, porque si no es muy difícil saber el volumen de actividad, los impactos que pueda tener y saber verdaderamente si lo que estáis diciendo es como es, porque vosotros podéis tener muchos incentivos a no decir la verdad. Entonces, creo que es importante, digamos, que los datos sean abiertos y accesibles para que podamos saber verdaderamente y poder valorar en qué medida puede ser beneficioso o no. Gracias, Mayo, por la pregunta. La verdad es que importantísima, desde mi punto de vista. ¿Estáis dispuestos a compartir datos o no? ¿Puedo contestar directamente? Venga, Ángel, adelante. Primeramente, una reflexión. En el mundo de las startups no hay ni una startup que comparta tanta información y sea tan transparente con la información como Airbnb. Y esto es un hecho. Otra vez, es una startup, no deja de ser una empresa privada y lo que hacemos nosotros como esfuerzo de hecho de empresa es un esfuerzo de transparencia que se concreta con informes de datos periódicos y desde luego son datos veraces, esto no hay ninguna duda y en la mayoría de los casos incluso contrastados por consultoras externas y se pueden contrastar y se pueden seguir. Incluso las webs de scrapping, a pesar de las imprecisiones y sobre todo los presupuestos que hacen de entrada, que no siempre son bien ajustados, incluso estos casos aportan digamos, más visibilidad al tema. Creo que ninguna plataforma tiene tanta capacidad para que se hable de ella y tanta visibilidad como para que se analice el fenómeno como en el caso del Airbnb. Y además es un compromiso de empresas, el esfuerzo de transparencia va a seguir y va a continuar en el futuro. Genial, gracias. Jaume, Andrea, ¿queréis comentar algo sobre el tema? Bueno, yo también añadiría que en comparación con las grandes corporaciones, una de las cosas que también destaca cómo son las startups es el hecho de que la mayoría de veces que facilitamos datos también es datos de muchos tipos que muchas veces en grandes corporaciones solo salen cifras y negocio, volumen de negocio. En nuestro caso creo que la única dato que no facilitamos es el volumen de dinero que genera y es por temas también de que hay otros players que no se puede tampoco competir según con qué datos, pero el resto, número de días de alquiler, las evaluaciones, un montón de cosas también lo tenemos disponible. Y claro, aquí las startups yo creo que estamos haciendo un poco una pugna para poder dar lo máximo, aunque a veces también
hay temas que son de carácter privado, con muchas cosas que no se podría abrir la base de datos completamente, porque si no ya pasaríamos a dar más datos que son privados o temas. De hecho, perdón, cuando se habla de economía colaborativa, está en el interés de las empresas y de las plataformas de explicar cada paso que dan, cada nuevo, cada garantía, cada elemento de transparencia se explica más que en cualquier otro sector. Muchas veces no se exige lo mismo a las mismas empresas en cualquier otro sector, especialmente del clásico. Gracias. Andrea, ¿quieres decir algo sobre el tema? A lo mejor el otro punto que había sido mencionado, que era lo de la discriminación de género, creo que no hay datos, sobre todo sobre la parte de hoteles y estructuras como restaurantes, así, sobre este punto. Y comparación con nuestras experiencias, realmente en las casas hay mucho más porcentaje de aceptación y de confronto que en otros servicios que son mucho más poco enfocados al servicio humano y al servicio económico. Genial, gracias. Pues bueno, gracias. Ahora sí que acabamos aquí. Y os agradezco a todos que estéis aquí, enriquecemos la conversación, como digo, con diferentes puntos de vista y nada, ahora sí que os tengo que recordar que tenéis que coger el ticket de la comida, temas muy planos, tenéis que coger el ticket de la comida tanto en el guardarropía como en la entrada, en el check-in, para poder ir a buscar vuestra comida afuera y seguimos luego a las 3 aquí en Circus, o sea que gracias. Gracias chicos, es un crack.